Hola, buenas noches. Me toca compartir la palabra en este día tan especial para la iglesia de ayuno y oración. Y estaba meditando sobre amar al prójimo, sobre amar al hermano, sobre amar aún la creación del Señor. Todo aquel que no es hijo de Dios es una creación. De igual manera hay que amarlo como Dios también ama a todos por igual. Y yo le quiero compartir algunos versículos en la Biblia y para eso vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolos medio muertos. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verle se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Bueno, hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Y vemos cómo los hombres probaban a Jesús y viendo a ver que Jesús le contestaba en las preguntas que ellos hacían muy tramposas, ¿no? Pero Jesús siempre tenía la respuesta en su boca. Y qué profundo es la palabra de Dios cuando nos dice, ¿no?, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y de esa manera vamos a poder amar a nuestro prójimo. Y bueno, entonces Jesús le hace ahí una representación de aquel hombre que estaba al costado del camino, maltrecho, asaltado, herido, y que pasaron por ahí 3 personajes. Y el último fue el que se compadeció, el que se llenó de misericordia, el que dejó de lado su tiempo o sus quehaceres para poder atender esta necesidad en ese hombre que estaba allí. Estamos en unos tiempos muy especiales para la iglesia, para los hijos de Dios, y Dios nos va poniendo aún más en sus caminos estrechos, donde realmente Dios va a probar nuestra vida, va a probar nuestro corazón si realmente le amamos, porque a Dios no le vemos, a Dios no le vemos, a Dios lo sentimos. Dios es espíritu y si tenemos a Él en nuestra vida, si somos hijos de Él, a través de Jesucristo, podemos sentir su presencia, porque Él nos da una señal en nuestra vida que es el bautismo del Espíritu Santo, el don de orar en lengua. Todas son señales de que realmente una persona pasa a ser un hijo de Dios. Hasta también hay un paso que es el bautismo en agua. Como decía, qué fácil es amar a Dios porque no le vemos, pero sí le sentimos. Pero el Señor nos da
un mandamiento más, que es amar a nuestro prójimo, o a nuestro próximo, al que está al lado nuestro, que puede ser mi esposa, mis hijos, al cual los tengo todos los días y convivo con ellos. Y por ahí debemos empezar, hermanos. Debemos amarnos unos a otros, porque eso es el mandamiento que Dios nos da a que podamos vivirlo, que podamos practicarlo, a que se haga carne en nosotros la palabra del Señor. Si no, estamos siendo mentirosos. Más adelante vamos a leer otra palabra que compartía en el grupo Ríos de Vida, sobre el amor al hermano. Así que entendemos que hay una sola forma de amar a nuestro hermano, porque hay hermanos muy especiales, hay hermanos que no son como quisiéramos que fuéramos. Todos somos diferentes, hermanos, todos somos diferentes de color, todos tenemos distintos colores de cabello, distintas maneras de ser, distintos caracteres, pero todos entran en el corazón de Dios, todos entran en el corazón de Dios. Aquel que es difícil, aquel que no es tan difícil, aquel que yo puedo amar más como aquel que cuesta más amarlo, pero debemos entrar en la palabra en este tiempo. Es un tiempo cuando Dios nos llevó a su presencia, nos llevó a buscarle. Yo creo que trató nuestra vida, trató nuestro corazón, y que de todo este tiempo especial vamos a comenzar a vivir de una manera diferente, hermano. Yo lo creo por mi vida y lo creo por cada una de sus vidas, que Dios ha marcado a fuego sus vidas, y que va a poder superar cosas que no podía. Por ejemplo, el amor hacia tu hermano, o hacia tu hermana, hacia tu esposo, o hacia tu esposa, o hacia tus hijos o hijas. Todo comienza por uno mismo. Todo comienza por casa, ¿no? Se entiende. Nuestra casa debe ser un altar de amor, un altar de un ambiente cristiano. Para aquel que entra a tu casa debe percibir que hay algo que no es algo que es la misma presencia de Dios en el hogar, en la vida. Y esto es tremendo. El amor de Dios se transmite, hermano. Se transmite con el trato hacia el otro, devolver bien por bien, hacer cosas que tal vez nos cuesta, pero que a mi pareja le agrada, cosas sencillas de agradarnos. Yo tengo por costumbre a mi esposa de prepararle el mate. No le cebo el mate, pero sí le preparo, o le tiro la yerba vieja, le lavo el mate, sé sus gustos, cuáles son sus gustos. Y yo creo que el amor pasa por ahí, en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas de cada día. Darle el tiempo al hijo, a la hija, charlar con ellos, sentarnos a compartir un mate, un té, un café, orar también con ellos, crear ese ambiente de amor, hacer bajar la presencia de Dios al hogar, a la vida. Y así también va a ocurrir en la iglesia, hermano. Así va a acontecer esto en el próximo tiempo, de que tengamos la oportunidad de que las puertas de la iglesia se abran. Vamos a comenzar a vivir un ambiente diferente. Vamos a empezar a tratarnos diferente. ¿Por qué? Porque vamos a dar lugar al amor de Dios en nuestra vida. Y vamos a ser contemplativos, vamos a ser considerados con nuestros hermanos, vamos a ser más pacientes. Tal vez hay hermanos que nos sacan la paciencia, ¿no? Porque qué hermano no nos cuesta más que otro, ¿no es cierto? Pero no debemos hacer diferencia. Debemos amar a todos por igual. ¿eh? Como Dios no hace diferencia con nosotros, Dios, en el corazón de Dios están todos. Y eso es tremendo poder decirlo, hermano. En el corazón de Dios entran todos, aún el pecador, aún aquel
que vive a espaldas del Señor, Dios también lo ama. Por eso les voy a compartir un versículo más en la Biblia. Para eso vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 16. ¿Has sentido vergüenza de compartir tu fe y no sabes cómo hablarle a otros? Hebreos, capítulo 4 y versículo 16. La palabra del Señor dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Mire qué palabra hermosa, hermano, para, para que esta palabra nos ayude, para que podamos leerla, para que podamos meditar, para que hacer que en nuestras oraciones esta palabra en la Biblia se nos haga carne y podamos realmente acercarnos a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, confiadamente, dice, ¿no? Al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos, ¿sí? O sea, en el Señor está lo que nosotros necesitamos. El amor, la gracia, la misericordia. El corazón de Dios es tan misericordioso, tan lleno de gracia, tan lleno de amor, y nosotros debemos ser ese reflejo como hijos del Señor. Debemos tener ese amor pronto, esa gracia pronta a nosotros, esa misericordia para obrar, para devolver bien por mal, porque muchas veces no somos como quisiéramos que nos atiendan o que nos devuelvan, pero sin la gracia del Señor, sin la misericordia, sin el amor de Dios, no vamos a poder amar, hermano. No vamos a poder amar. Entonces vamos a estar mintiéndonos a nosotros mismos. Así que les dejo este versículo para que podamos llenarnos de la gracia de Dios en este tiempo. Sigamos orando, sigamos buscando al Señor con todo nuestro corazón, amándole a Él por sobre todas las cosas, pero también buscando encontrar la presencia del Señor la gracia, la misericordia y el amor, que esas cosas son del cielo, son del Señor, y que nos va a ayudar en los momentos que más la necesitamos. Y para cerrar esta palabra, hermano, le invito a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Dice: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Sí? Es lo que decía al principio. ¿Cómo vamos a amar a nuestro hermano si no conocemos al Señor? Si no conocemos su presencia, si no hemos experimentado la gracia, el amor y la misericordia de Él. Pero si hacemos todo lo contrario, si buscamos realmente con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón amar a Dios, seguramente vamos a querer amar a nuestro hermano, sea como sea, del color que sea, del carácter que sea. Yo voy a poder estar al lado de mi hermano porque amo a Dios, porque amo estar en la verdad, amo estar en la luz. No quiero ser un mentiroso o un hipócrita, decir que amo a Dios pero odio a mi hermano. Mire qué palabra, hermano, fuerte, porque lo dice la misma palabra, ¿no? Pero el que odia a su hermano es un mentiroso. Así que el Señor nos ayude a que la gracia de Él esté sobre nuestras vidas, más fuerte en este tiempo,
y no baje los brazos, hermano. Busque al Señor, busque su presencia y busque también bendecir a otros, bendecir a aquel que necesita de Dios, poder llevarle una palabra, poder llevarle a Cristo, presentarle a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Así que me alegro mucho de compartir esta palabra con ustedes. Que Dios les bendiga.